Gracias, buenas tardes. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos acompañan en el público, a los representantes de asociaciones, colectivos, organizaciones sindicales que están comprometidos en Andalucía con la mejora de la educación. La educación, el principio de todo. Este es el eslogan que ha lanzado la Junta de Andalucía para inaugurar este inicio de curso. En Podemos Andalucía compartimos esta consigna, es más, la hacemos nuestra. Para nosotros la educación no es marketing, no es un producto que se pueda vender. La educación tiene una capacidad creadora infinita para romper los muros y las mordazas que nos impiden avanzar como sociedad. La educación es el principio de todo porque en ella está la llave de la emancipación y el empoderamiento de los pueblos. Sin embargo, mientras el Gobierno andaluz adereza carteles, libretos, anuncios televisivos con este lema, en la práctica asume que la educación es recortable, demostrando que no están comprometidos con el blindaje de la escuela pública para protegerla de los intereses de señores y de gobiernos que roban nuestros derechos y expolian los públicos para acorazar sus privilegios. En la práctica, señora consejera, están olvidando un mensaje fundamental: la educación pública libre de recortes. Y si no asumen y defienden esta ideología sin trampas ni fisuras, la educación en Andalucía, cada inicio de curso, seguirá siendo el principio de la desigualdad social, el principio de la injusticia, el principio del fin de la democracia y de una vida digna. Y no nos merecemos ese destino, no nos merecemos. Merecemos que nos digan la verdad, que sean un gobierno honesto, pegado a la realidad de la gente y no al aire acondicionado de un despacho. Honestidad para explicar por qué las ratios no bajan en Andalucía, por qué desde que gobierna Susana Díaz se han suprimido 1.400 unidades públicas de educación infantil, por qué este curso se han suprimido 105 de educación infantil y 200 de primaria. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay una falta de voluntad política para blindar la escuela pública frente al avance de la concertada, un avance firme y sin pausa. Cuando hablan también de aumento de plantilla, con la incorporación de 2.676 docentes más al sistema educativo público andaluz, es falso que hayamos recuperado los niveles previos a la crisis estafa. La educación en Andalucía ha sido, junto con la sanidad, una de las grandes víctimas de las políticas de austeridad y recortes que han negado una y mil veces. Una gestión honrada y decente de la crisis en Andalucía hubiera priorizado la educación como servicio público importantísimo. No hubiera maltratado con las tijeras al profesorado de la escuela pública y no los hubieras expulsado del sistema, a la vez que el profesorado de la concertada aumentaba y aumenta. Es indudable que la incorporación de nuevos profesores supone un respiro para un sistema que está al borde del colapso, indudable. Pero también es cierto que esta incorporación responde a una gestión a golpe de improvisación que más temprano que tarde nos va a costar un disgusto que pagaremos los mismos de siempre, los trabajadores y trabajadoras, las familias y el alumnado. Y si no, explico usted aquí cómo presentó una propuesta a la mesa sectorial de 4 de septiembre, que luego retiraron, y que ha supuesto que los equipos directivos a día de hoy no sepan en base a qué y cómo cuadrar con los horarios con 19 o 20 horas lectivas. Explique esos bandazos. La educación, señora consejera, también es el principio del progreso. Y frente a esta imagen en la que usted aparece presentando ese informe de comienzo de curso, pues tenemos esta otra de un barracón en el que se escolariza a niños de 0 a 3 años. Esto existe en Andalucía. Sobran las palabras y creo que sobran los argumentos, pero vamos a seguir profundizando. Los peores pronósticos sobre el ciclo de 0 a 2 se han cumplido, la crónica de una estafa anunciada. Las propietarias de las escuelas infantiles han alertado de la baja de matrículas en el primer ciclo de educación infantil. Las familias se han dado de baja a causa de los precios abusivos que deben pagar por escolarizar a sus hijos. Y usted presume aquí de que han aumentado las ayudas del 100% de la bonificación. Y eso significa que han aumentado las familias que están en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero es un logro para su Gobierno. Y no le quepa poner duda tampoco que sufriremos las consecuencias devastadoras fruto de la mercantilización y liberalización salvaje que introduce ese decreto que ustedes aprobaron a espaldas de las voces que reclamaban en su momento diálogo. La educación, señora consejera, también es el principio de la inclusión. En su comparecencia ante los medios y aquí también, para presentar ese famoso informe, volvió a vender como un logro
el mantenimiento de los apoyos en el segundo ciclo de educación infantil. Tras ese anuncio hay un recorte. La práctica recurrente de cubrir las bajas con esos apoyos. Esa medida lastra el empleo público y abandona a los niños de 3 a 5 años que más lo necesitan. En educación primaria, señora consejera, en lugar de fortalecer y blindar los aspectos clave de la lucha contra el fracaso escolar, los están desmantelando y desactivando siguiendo los dictados de una política económica mercantilista y neoliberal. Sacrifican los especialistas de primaria, esos maestros y maestras que pasaban días enteros con su grupo clase, que conocen de verdad a los niños y niñas que tienen delante, que tratan la diversidad en el alumnado con naturalidad en favor de una organización escolar que prima un tipo de especialización desnaturalizada. Frente a un modelo de organización escolar del desarraigo, reivindicamos, señora consejera, la pedagogía del afecto, la pedagogía del cariño. Sacrifican el proyecto pedagógico, el alma de una escuela, en favor de un modelo escolar basado en la contabilidad, donde el alumnado y el profesorado son simples números que cuadrar al principio y al final de cada curso. Y si hablamos de sacrificio, no podemos olvidarnos de las trabajadoras de los servicios educativos que su Gobierno tiene externalizados y privatizados. Eso sí que es un sacrificio. Cobrar una miseria, no tener derecho a nada para que ustedes puedan presumir de las ayudas que reciben las familias. La educación, señora consejera, también es el principio de la dignidad. Y para finalizar este breve repaso a los aspectos más relevantes de este inicio de curso, nos gustaría destacar el alcance que ha tenido el plan de choque que presentaron a finales de junio para combatir el calor en las aulas. Hemos comprobado que en varias provincias que las obras realizadas han sido ridículas. Para eso, mejor tapar el sol con un dedo, señora consejera. Sepan ustedes que ante este fraude la ciudadanía está muy remisa a creer en el cumplimiento del protocolo de bioclimatización que anunciaron también este verano, en el mes de agosto. Hoy tenemos más razones que nunca para defender con uñas y dientes pues nuestra propuesta de ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces. Hoy tenemos más razones que nunca para defender un debate honesto para la búsqueda de soluciones de consenso. Porque la educación, señora consejera, también es el principio de la democracia. Nosotras hemos puesto encima de la mesa la ley del 5%, una ley trabajada y consensuada con la comunidad educativa, con los sindicatos, una ley que pone sobre la mesa la posibilidad de asegurar un suelo de inversión inamovible, libre de recortes y retoques, sin renunciar al 7% o a lo que haga falta. ¿Qué significaría esta ley? Ni más ni menos que 1.500 millones de euros más para la educación pública respecto a 2017. 1.500 millones más significan recuperar todo el empleo perdido, significan nuevos colegios e institutos bioclimatizados, significa recuperar servicios esenciales como las intérpretes de lengua de signos, las monitoras de educación especial, significa apostar por otro modelo de enseñanza y aprendizaje de idiomas para terminar de una vez por todas con la segregación que el bilingüismo está produciendo en la escuela pública. Significa implementar TIC de manera mayoritaria y no como ahora que las AMPA pagan las pizarras digitales. Significa la posibilidad de avanzar hacia un modelo educativo de vanguardia que empodere. Hay que blindar la escuela pública, hay que blindar la escuela pública. Y no sabemos si aquí Susana Díaz lo habrá aprendido en su regreso a las aulas. No lo sabemos. Y voy concluyendo. Solo esperamos que ningún recorte, señora consejera, ningún recorte les robe a los niños y niñas de Andalucía la alegría, la capacidad y la oportunidad de construir colectivamente la felicidad y un futuro cargado de dignidad. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Interviene a continuación la diputada del Grupo Parlamentario Popular, la señora Carazo Villalonga. Señora diputada.